Fiesta Americana Travel Tea presenta. Ignorar la realidad es un lujo que el presidente López Obrador se ha concedido durante 5 años. Pero eso, presidente, no lo exime de responsabilidad. Su política, basada en la negación, solo aplaza el daño y el sufrimiento de nuestra nación. Y así lo demostró usted ayer, cuando, con soberbia, desestimó los datos de la prueba PISA, que exhiben la cruenta realidad del panorama educativo, que es una tragedia. 2 de cada 3 niños mexicanos no tienen las competencias básicas en matemáticas. A nivel regional, estamos en el sótano en términos escolares y hemos permitido que se pisotee el futuro de toda una generación. Y esa es su responsabilidad, presidente. La prueba PISA es un examen prestigiado, estandarizado, que permite medir el estado de la educación en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Bueno, pues México está en su peor momento de las últimas 2 décadas en todos los parámetros que mide la prueba PISA. O sea, comprensión lectora, matemáticas y ciencia. Entre los 38 miembros, México es el peor evaluado en ciencia. Tan solo en comparación con la prueba del 2018, la calificación de México en matemáticas cayó 14 puntos. 9 en ciencia, 5 en comprensión lectora. A ver, estamos hablando de que lo que va de este sexenio y luego de una pandemia, hemos retrocedido como nunca antes. El desastre educativo de México está a la vista de todos, excepto de un solo hombre, de usted, señor presidente. El martes, presidente, cuando los resultados fueron publicados, la Secretaría de Educación Pública ofreció un pronunciamiento que de verdad es vergonzoso, un comunicado que apesta a mediocridad. Y respondieron que las pruebas internacionales estandarizadas no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente. O sea, que como PISA mide conocimientos y no el contexto del aprendizaje, entonces es la prueba la que está mal. A mí me encantaría ver los elementos con los que el gobierno federal sostiene esta respuesta, porque sospecho que son inexistentes. Desde que los estudiantes mexicanos regresaron a las aulas, no se ha practicado ni una sola prueba diagnóstica a nivel nacional que permita entender la dimensión real de las afectaciones de nuestras niñas y niños después de la pandemia de COVID-19. Nadie en este gobierno se ha preocupado por un plan con bases sólidas, que trascienda el sexenio para mejorar la educación del país. Es evidente. El futuro les importa menos que nada. La educación en México no solamente está estancada, no, está en caída libre. Y con ella el futuro. Así está, en caída libre. Ayer el presidente, en esta infinita sabiduría, sentenció que la prueba PISA no es relevante porque fue creada en la época del neoliberalismo. Palabras textuales. Y ya, así. Ese es todo su argumento. Y yo me pregunto, ¿acaso eso invalida los resultados? ¿Acaso eso hace que los estudiantes mexicanos sepan más matemáticas o ciencias? No, señor presidente, no. Usted se equivoca, pues parece que tampoco tiene la comprensión lectora necesaria para entender los resultados de la prueba PISA. Los estudiantes mexicanos están fracasando y usted elige ignorarlo, y lo que hace es de suma
irresponsabilidad. Esta es una catástrofe, es una tragedia. El presidente acusa al neoliberalismo de querer desaparecer la educación pública. Pero ¿quién está realmente degradando la educación pública? ¿Quién está permitiendo que los niños y los jóvenes se queden atrás en un mundo cada vez más competitivo y más tecnológico? No es el neoliberalismo, señor presidente, es usted y su gobierno omiso. Por cierto, en México, el 22% de los estudiantes informaron que no se sentían seguros en su camino a la escuela. El promedio de la OCDE, la OCDE, es del 8%. Repito, no es el neoliberalismo, es que la educación lleva sexenios y sexenios en el abandono y peor aún en esta administración. La prueba PISA no es un capricho neoliberal, es una herramienta para medir el nivel educativo de los estudiantes en relación con otros países. Ignorarla no hará que los problemas desaparezcan. La educación en México necesita un cambio radical, una verdadera transformación, pero para eso se necesita reconocer que tenemos un problema, aceptar las críticas y trabajar para mejorar. Y eso, señor presidente, es algo que usted parece incapaz de hacer. Una pena. Yo soy Adela Micha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es jueves 7 de diciembre. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Bueno, los temas más relevantes, hoy jueves 7 de diciembre. La inflación subió en noviembre, con lo que rompió una racha de 9 meses a la baja. Se ubicó en 4.32%. En otros temas, el alcalde de Celaya, Javier Mendoza, pidió al presidente López Obrador que no evada su responsabilidad con el crimen organizado y condenó que criminalizará a los 5 estudiantes de medicina asesinados al decir que habían ido a comprar droga, porque eso dijo el presidente. El analista político Alfredo Jalife fue detenido ayer por unas horas luego de que Tatiana Cloutier presentara una denuncia en su contra por los delitos de difamación, calumnias y violencia política. Jalife había acusado el año pasado a Tatiana Cloutier de robarse el litio mexicano y de entregar el Estado mexicano a los estadounidenses cuando fue Tatiana Cloutier secretaria de Economía. Además, la había calificado como una persona perdedora, ignorante y locuaz. Al respecto, en la mañanera, el presidente López Obrador dijo que tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas y que no haya censura. En información política, Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, aseguró que el llamado bloque de contención en el Senado, que impedía que Morena aprobara leyes a su conveniencia, está muerto por culpa del PRIAN. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a ir con Morena? María Erendira Cruz Villegas, propuesta por el presidente para ser ministra de la Corte, compareció en el Senado, se pronunció a favor de un poder judicial autónomo e imparcial. En información de las precampañas, luego de incluir a sus hijos en su equipo, Xóchitl Gálvez aseguró que se vale y dijo que de ganar la presidencia no van a estar en el gobierno. En tanto, Claudia Sheinbaum pidió al tiktoker Javier Ibarreche que comentara su documental. El también crítico de cine le pidió que no lo involucrara en política. En información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que en caso de ganar la presidencia en el 2024, el primer día de su gobierno, cerraría por completo la frontera con México. Dijo que no se volvería un dictador, salvo el primer día en el que haría esto.
En los otros temas, roban la casa de Consuelo Duval aquí en la Ciudad de México. Lupillo Rivera es el primer confirmado ya en la Casa de los Famosos, Estados Unidos. Y la Suprema Corte autoriza el regreso de las corridas de toros a la Plaza México. De todo esto hay mucha información y muchísimo más. Estaremos hablando esta mañana aquí en Me lo dijo Adela. No se vayan, compartan nuestra transmisión con todos sus contactos. Ya comenzamos. Bueno, pues ya